Yo le puse un título a ese mensaje que compartí con ellos, que era la naturaleza del joven Samuel. La naturaleza del joven Samuel. Samuel viene de un deseo de una madre estéril. Una mujer, para aquel entonces, toda mujer que no podía dar un hijo era un objeto de burla. Cuando se sabía en la comarca que María Cristina no podía tener hijo, era un cuchicheo, porque toda mujer quería tener un hijo, principalmente si era varón, porque ustedes saben que la promesa, la bendición era para el primogénito, y toda mujer, el anhelo era tener un hijo. Y llegó un momento en que Ana no podía tener hijo, pero comenzó a desearlo. Y yo quiero que nos vayamos adentrando a lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Samuel, la promesa de Dios para una mujer estéril. Samuel, cuyo nombre significa nombre de Dios, fue dedicado a Dios por su madre Ana, como parte de una promesa que hizo antes que naciera. Si yo le pregunto, y hoy están los padres de los jóvenes, si yo le pregunto a los padres que estamos aquí, ¿cuánto de ellos le dijo al Señor cuando tenía la madre que tenía a esa criatura en su vientre, oraba y le decía: Señor, este hijo, esta hija te pertenece a ti? ¿Cuántos de los padres decía eso? Amén. Todos los padres que estamos aquí, que vimos, por ejemplo, los hombres que vimos a nuestras esposas embarazadas, nuestra oración principal era: Señor, que ese hijo o esa hija te tema, que te busque, que anhele tu presencia. Ana deseaba tener un hijo, pero ella le hizo una promesa a Dios. Ella le hizo una promesa a Dios. Y cuando vemos la primera escritura en 1 Samuel, el 1:11 dice: e hizo voto, es decir, hizo una promesa, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Y ella le puso un título: un hijo varón. Entonces dice: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y eso era una señal de que iba a ser nazareno, como un Sansón en su momento determinado. Cada promesa de un hijo a Dios, lo primero, no le corte el cabello hasta un momento determinado, porque eso tenía un significado. Era como lo que representaba el velo en aquel entonces para la mujer, esa cobertura. El pelo para el hombre representaba la cobertura de Dios sobre él, como promesa. Pues entonces, esta mujer Ana, yo diría como con un tigueraje santo, vamos a ponerlo así, dijo: este muchacho, si Dios me lo da, yo se lo voy a dedicar al Señor. Y Dios tomó en serio esa promesa. Usted sabía que todo lo que le prometemos a Dios, Dios lo toma en serio. Nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos los infieles. Nosotros somos los que dejamos caer la promesa, pero Dios mantiene su promesa con nosotros, porque el sí de Dios es un sí que nunca deja de ser, y el no de Dios es un no que deja de ser. Por eso la palabra dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Ana le prometió a Dios entregarle a Samuel si Dios le daba la oportunidad a ella de ser madre. Y en esta dedicación, Ana dedicó a su hijo Samuel al Señor después que Samuel fue destetado, probablemente alrededor de los 4 años de edad.
Y dice entonces los versículos 22-25 del capítulo 1 de Primera de Samuel: pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá. Wow. Oye cómo dice: para siempre. Nuestros hijos, nosotros le hemos declarado una palabra: tú le vas a servir al Señor para siempre. Y usted dirá: pero pastor, muchos hijos que nacen en el evangelio se apartan. Mire, no importa, en ellos hay una promesa, y lo que Dios dijo de ellos se va a cumplir. Se va a cumplir. Y le hablo a las madres, a los padres que están aquí, que vieron nacer a sus hijos sirviéndole al Señor y que quizá ahora están entretenidos, pero hay una promesa en ellos. Hay una promesa en ellos. Y usted y yo no podemos dejar, hermano, de creer que lo que Dios dijo de nuestros hijos no se va a cumplir. Amén. Gloria al Señor. Sucede que Elcana, el esposo de ella, dice: Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo detestes. Solamente le hizo una salvedad: solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo detestó. El marido de esta mujer estaba en la misma visión que ella. Yo quiero que mi mujer tenga un hijo. Ella hizo una promesa al Señor: yo no voy a hacer obstáculo. Cuidado nosotros los hombres que estamos aquí, cuando una de nuestras esposas haga un voto a Jehová, seamos cómplices. Seamos cómplices, porque la bendición viene para ambos. Hay muchas cosas que Benita ha hecho que me dice que Dios le ha dicho. Yo lo primero que le digo: si Dios te lo dijo, dime tú, ¿quién soy yo para decirte que no lo haga? Procede, hermana mía. Yo te apoyo, porque si fue Dios que te lo dijo, y a Dios que tú, y por amor a Dios tú lo vas a hacer, yo me uno a ti. Amén. Gloria al Señor. Elcana sabía, Elcana lo único que le dijo a ella: pero mira, cúmplele a Dios lo que tú le prometiste. Versículo 24: después que lo hubo detestado, lo llevó consigo con 3 becerros. Oiga esto: porque nadie se presentaba al templo ni a la casa de Dios con las manos vacías. Todo el mundo llevaba una ofrenda. En este caso fue muy especial porque era una ofrenda de agradecimiento. Dios cumplió lo que le prometió a aquella mujer. Lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Elí en ese momento era uno de los jueces, de los últimos jueces, el último, pero era también el sumo sacerdote. Por lo tanto, era la mayor autoridad que tenía el pueblo hebreo en ese momento, era Elí. Y Elí tenía hijos. Pero tenemos que ver qué pasó con los hijos de Elí más adelante. Vamos a ver. Samuel fue llevado al tabernáculo a servir a las órdenes del sacerdote Elí. Y dice 1 Samuel 2:11: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote de Elí. Y una de las cosas que yo le mencionaba a nuestros jóvenes, y se la menciono ahora a todos ustedes, es que siempre habrá alguien que nosotros tenemos que estar sujetos. Una de las cosas que le dio éxito al llamado de un Samuel fue que siempre reconoció el sacerdocio y la autoridad que había en Elí. Samuel en ningún momento le reclamó a Samuel, a Elí, diciéndole: pero Elí, mira cómo están tus hijos,
esos muchachos están haciendo tanto desastre. No, Samuel servía a Dios y obedecía a la autoridad que era Elí para él. Éxito da a todo hombre y mujer de Dios que está sometido bajo una autoridad. Amén, mis hermanos. Nosotros no creemos en cristianos llaneros solitarios. No, porque Dios, lo mío es con Dios nada más. Yo soy con Dios. Yo nada más le oro a Dios. Yo nada más obedezco a Dios. Ajá. Pero si tú no obedeces a los hombres que lo están viendo, menos tú vas a obedecer a Dios. En todo el tiempo, hermano, que usted registra y ve y estudia la palabra, Dios tiene a alguien a cual va a ser tu cobertura espiritual. A alguien tú tienes que bajarle la cabeza en un momento determinado. A alguien tú tienes que decirle: es verdad, lo hice mal. Nosotros tenemos pastores, nosotros tenemos autoridad. A alguien nosotros le rendimos cuenta qué está pasando en la iglesia. Le decimos cómo vamos, cuáles son los problemas. Y cuando nos han sentado y dado el consejo y llamado la atención, simplemente shut your mouth, mantenga su boca cerrada y recibe el consejo y la dirección. Samuel se mantuvo siempre ahí, mire, escuchando lo que Elí tenía que decirle, porque él estaba en la etapa del entrenamiento. Samuel nunca se imaginó que él iba a ser el sustituto de su profesor, de su tutor, de la persona que lo estaba guiando, que le estaba enseñando. Aleluya. Y yo hice un rapidito, me fui a Timoteo, porque Timoteo representa uno de los jóvenes que tenía ese espíritu de Samuel, porque supo someterse y supo conducirse según lo que le enseñaron su mamá, su abuela, y luego cuando se lo entregaron a Pablo como un hijo espiritual. Timoteo, un joven con naturaleza del joven Samuel, con un padre ausente por alguna razón que no conocemos, la palabra no lo dice. El cuidado del muchacho quedó bajo la responsabilidad de su abuela Loida y de su madre Eunice. Me llama mucho la atención cómo se menciona la mujer cuando va a criar y cría a sus hijos bajo el temor de Dios. Como una Ana dedica a su hijo, pero como una Loida, una Eunice crían a un Timoteo con un propósito. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, el capítulo 1, versículo 5 dice: y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aleluya. Gloria a Dios. Le damos gloria al Señor por los abuelos, por las madres. No tenemos que esperar el último domingo de mayo para reconocer el trabajo que hace la mujer en la crianza de los hijos. Por eso, mujer de Dios, tú necesitas cada día más estar llena de esa unción, de esa búsqueda de la presencia, porque te está tocando criar para que tus hijos no se aparten nunca del Señor. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Isaac, el hijo de Freddy y de Juana, si Isaac está en el ministerio de multimedia y usted lo ve moviéndose con el sonido, con la cámara, si él lo está haciendo porque su mamá lo está obligando, o si no lo hace, ya tú sabes, no te vamos a dar lo que tú quieres. No, ellos están aquí porque desde muy pequeños fueron criados bajo el temor de Dios y lo están haciendo por el amor a Dios. Amén. A las 8:15 estuvo aquí porque está asumiendo responsabilidad. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Te llamó la atención? Interesante. Kiara, ponte sobre tus pies. Mi sobrina Kiara. Ustedes, yo le he dicho, ¿cuántos de los que están aquí veían a Kiara una niñita? Que yo la traía, yo la buscaba donde ella estaba, iba detrás de mi sobrina, porque yo asumí una responsabilidad como padre espiritual, porque ella es mi sobrina, mi hermano Chichi es su papá, pero Chichi no está en este momento en la condición espiritual para darle a ella el alimento que ella necesitaba para cuando cumpliera. Ahora, tú tienes 17, tiene sus 17, pero ya ella, como una joven adolescente, ella le sirve al Señor por convicción. Amén. Dale un aplauso al Señor. Siéntate, Kiara, mi amor. Entonces, porque usted ve que yo me muevo y tengo que ir, cuando me voy a Pantoja a buscar a Carla, es porque no lo hago de que porque yo soy un tío bueno, no, es porque yo estoy viendo que el mundo cada día más está, tanta maldad se ha aumentado en el mundo, como nuestros jóvenes, como usted ve tantos jóvenes perdidos, pero nosotros necesitamos, miren, los que son tíos aquí, los que somos tíos, esos sobrinos, esas sobrinas, ustedes representan la cobertura espiritual de ellos. Ustedes no lo pueden dejar así. Mientras usted pueda buscarlo, tráigalo a la iglesia, tráigalo, porque luego ellos van a ser el instrumento que Dios va a usar para que su padre y su madre estén aquí. Porque Giselle está aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque su hija primero buscó del Señor. Entonces, mis amados hermanos, tenemos una responsabilidad. Odeni tiene una carga por su sobrino. ¿Por qué? Porque ella entiende que ella es la cobertura espiritual de ellos. Amén. Entonces, todos nosotros los que estamos aquí representamos para nuestra familia cobertura espiritual que no podemos dejar de darla y hacerla. Gloria a Dios. Timoteo tenía una abuela y una madre que le enseñaban lo que era amar a Dios. Y quiero que veamos esta escritura más sobre Timoteo. Timoteo tuvo éxito ministerial porque se sometía y obedecía a su autoridad espiritual. Segundo de Timoteo 3:15 dice, desde la niñez. ¿Desde dónde? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es muy importante que nuestros hijos, que nuestros sobrinos, que nuestras sobrinas se hagan de una profesión sumamente importante, que tengan el conocimiento en el área del saber, en el área intelectual, pero que tengan todo eso y que se pierdan, que se vayan a una eternidad sin Dios, que pase la vida y que ellos no conozcan lo que es la mayor de la sabiduría que te conduce a la salvación. La mayor de toda la sabiduría, entendimiento que puedan tener nuestros jóvenes, que podamos tener nosotros, es llegar al conocimiento tal y a la sabiduría que nos lleve a tener fe y que nos conduzca a la salvación. Wow. Porque de nada valdría que tengamos lo que tengamos en esta tierra si al final se pierde nuestra alma. Gloria a Dios. En 1 de Tesalonicenses hace mención de Timoteo. Y el apóstol Pablo dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Ahora se está enviando a un Timoteo maduro que adquirió conocimiento y sabiduría en el Señor, y ahora él es un colaborador de Pablo, y Pablo lo envía a ser de bendición a las iglesias.
Gloria a Dios. Nosotros queremos fomentar y alimentar y llevar un plan ministerial y espiritual en la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, que cuando nosotros tengamos que enviarlo, vamos a enviar hombres y mujeres con una madurez espiritual para ministrar a Dios. Gloria a Dios. Mire, todo lo que usted pueda hacer, hágalo para que ellos estén aquí. Si usted tiene que sacrificarse para usted traer a nuestros jóvenes a la reunión de jóvenes, hágalo. Que usted lo traiga al culto, que usted lo lleve a todas las actividades donde ellos vayan y sean alimentados de lo que le va a dar lo más importante, su salvación. Y que ellos vivan una vida temiéndole a Dios. Aleluya. Yo sabía que el Señor me iba a cambiar muchas cosas de este mensaje. ¿Cómo actúan las personas bajo la naturaleza de los hijos de Eli? Porque ahora vamos a ver el contraste de jóvenes que sí se criaron con un papá que era el juez y sumo sacerdote. Ellos no veían otra cosa a su papá que no sea estudiar los mandamientos, los estatutos de Dios en su casa. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Quiénes eran Ofni y Finis? ¿Y cuáles eran sus roles? Ofni y Finis eran los dos hijos de Eli, el sumo sacerdote. Oiga eso, el sumo sacerdote de Israel durante la época de los jueces, en periodo anterior al establecimiento de la monarquía en el antiguo Israel. Tradicionalmente los hijos del sacerdote heredarían el ministerio del padre. Sin embargo, los hijos de Eli, Ofni y Fines, eran impíos, ya que eran inmorales y menospreciaban las ofrendas del Señor. Mientras tanto, Samuel continuó creciendo en estatura y en gracia para con el Señor y con los hombres. Un Samuel está viendo unos muchachos que le llevaban quizá un par de años, pero veían su comportamiento. Samuel pudo haber dicho, pero los hijos del sacerdote lo hacen, ¿por qué yo no lo hago? No lo hizo así. Venga acá, Laura. Ustedes conocen a Laura, ¿verdad? La única hija que tenemos. Yo le dije a Laura, le dije una vez, Laura, tú no puedes servirle al Señor porque tus padres son los pastores de la iglesia. Tú tienes que servirle al Señor por convicción. Tú tienes que amar a Dios, no porque te digamos que tú lo ames. Tú tienes que conocer a Dios para que luego de tú intimar con Dios, entonces tú comiences a entender lo que significa una vida para Dios. Amén. Y yo quiero, Laura, que tú compartas qué pasó contigo, por ejemplo, cuando tú llegaste a la universidad. La universidad es una prueba para un joven cristiano. ¿Qué pasó? ¿Qué tú hiciste? Amén, bendiciones. Bueno, cuando yo entré a la universidad, yo era joven, claro. Yo sigo siendo joven. Y realmente yo tuve como que salir de esa burbuja de papi, tráeme, papi, llévame. Entonces realmente fue un cambio muy drástico para mí, porque yo tenía como que tomar muchos autobuses y ver muchas cosas que en mi mundo ideal pues yo no percibía eso. Entonces cuando entro a la universidad veo que pues hay muchos jóvenes que sus padres realmente dan la milla extra para darle una buena educación, estar en una universidad privada, y en vez de estar en la clase estudiando, oyendo al profesor, lo que se van para afuera a usar juca, vape y esas cosas. Y a mí siempre como que me llamaba mucho la atención y yo pensaba,
en lo esforzado que estaban mis padres, y yo debo también de dar la milla extra, ¿no? Y yo dije, bueno, como yo ya estaba como haciendo así amistades, bueno, no amistades, sino como compañerismo, yo me fijaba que ninguna persona era como idéntico a mí, en el sentido de que sí quería estudiar o mencionaba a Dios o algo así. Y yo dije, bueno, aquí no hay nadie, déjame ver. Y nada, entonces estaba yo subiendo ahí la escalera y veo como un anuncio que decía Inte para Cristo. Eso es una célula que es un ministerio, dice así mismo, Ministerio para Cristo, que hay en cada universidad. Ellos se reúnen y nada, gracias a Dios, pues me refugié ahí y pude pues conocer muchas personas, y eso también pues me ayudó a no contaminarme y también no a que eso no me influyera yo alejarme de los caminos de Jehová, porque la universidad es un sitio que usted puede hacer lo que usted quiera. Usted, mire, ahí no está mi mamá, ahí no está mi papá, pero ahí está Dios viéndome. Y también eso sirvió de yo darle testimonio a otros, y también de pues invitar a aquellos compañeros que no habían conocido a Dios. Amén. Gloria a Dios. Thank you, Laura, gracias. En ningún momento, yo no sé de mi parte, no sé si Benita lo hizo, pero de mi parte yo no lo hice decirle, Laura, cuando tú vayas a la universidad, busca a los muchachos cristianos. Yo no le dije eso a Laura. No sé si Benita lo hizo. Claro, la enviamos en bendición. Pero llegó el momento en que ella tenía que tomar una decisión. O tú tienes la naturaleza de Samuel, o tú tienes la naturaleza de los hijos de Eli, que toman de relajo el altar, las cosas de Dios. Amén. Venga acá, Samuel. Venga acá. Samuel, ¿qué pasó contigo cuando tú entraste ya a los estudios superiores e irte a la universidad? ¿Qué tú hiciste como joven cristiano? Dios le bendiga, iglesia. Bueno, la verdad es que yo también nací en el Evangelio, y uno vive como lo que uno puede ver, ¿verdad? La iglesia, la escuela es como que lo más que uno puede ver del mundo exterior. Y la universidad como que te abre la mente, porque tú comienzas a ver todo lo que una persona puede hacer, que es libre, como decía Laura. Y realmente siempre que uno trataba de hacer algo malo, que lo que hacían los compañeros, como que había algo dentro de ti que te decía, no, tú no haces eso. Aparte de la oración de mis padres, que siempre estuvieron ahí presentes. Amén, gloria a Dios. Un aplauso a Samuel. Entonces Samuel y Laura, dos jóvenes que nacen en el Señor, tienen la oportunidad de hacer lo que ellos quieran. Venga acá, Natanael. Natanael es más viejo que ellos, ha vivido más. Venga acá, y Natanael se mueve en el mundo de la música. Natanael, yo quiero que como testimonio, como joven que tú eres, que has visto el mundo, que ya llegó un momento que Roberto dijo, ya tú eres un hombre y te tocó vivir y tirar para adelante. ¿Qué tú hiciste como un joven de una naturaleza de un Samuel? Dios le bendiga. Como dice el pastor, desde niño me crié aquí en este altar, pero llega a un punto, para resumirle, en el cual uno tiene que tomar su propia decisión. Cuando uno ya sale de, como dice Laura, de esa burbuja de papi y mami, ahí es donde te toca decidir qué tú vas a hacer. Entonces, uno se mezcla con diferentes personas, con diferentes ambientes, en el cual ahí es donde, como dice Samuel, hay algo que se llama el Espíritu Santo que te dice, no. Hay algo que te dice, tú eres del altar, tú eres de la iglesia. Entonces, hay un sello que desde niño, que desde joven, los padres marcan, y eso es lo que hace que el temor de Dios en nosotros esté. Amén, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor.
dos naturalezas: la naturaleza del joven Samuel, del niño Samuel, la naturaleza de los hijos de Elí. Y yo quiero que vayamos a leer en 1 Samuel el capítulo 2, y quiero que leamos rapidito. Los hijos de Elí eran hombres impíos, recalca la palabra. Impío significa una persona que hace todo lo que desagrada a Dios. No es una palabra despectiva, es una palabra que describe a un ser humano que se aleja totalmente de Dios y no les importa Dios en su vida. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Escuchen esto y váyase y lo compare cuando Pablo describe a Timoteo. Timoteo estaba lleno de la sabiduría de Dios, pero aquí dice que ellos no tenían conocimiento de Jehová y se criaron con un padre sumo sacerdote. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano el garfio de 3 dientes. Era como, mire, traían como, ustedes saben cuando hay un barbecue, que sacan la carne. Entonces, versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Para ellos le era igual que cuando el pueblo venía y traían las ofrendas, se hacía un sacrificio para pedirle a Dios el perdón del pecado. Es decir, era como una especie de la redención de ellos. Pero eso era sagrado. Solamente el sumo sacerdote podía comer esa carne. Entonces dice el versículo 22: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían. Oiga hasta qué punto era la inmoralidad y la depravación de esos muchachos. Dice que sus hijos hacían de todo y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Y le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama lo que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Yo no sé cómo ustedes piensan, esa corrección, esa llamada a la atención de Elí estaba como acorde a la magnitud de la maldad y de la acción pecaminosa que estaban cometiendo sus hijos. ¿Verdad? Como que fue como muy tibio. Ay, mi hija, saliste embarazada, pero yo te dije que no. Bueno, nada, ya vamos a tener ese muchacho. No, ok, tú saliste embarazada, pero hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Ya yo te lo había dicho varias veces y te lo dije bien claro. Entonces tú tienes que asumir tu consecuencia. Y desde ya nosotros debemos corregir a nuestros hijos con carácter, para que luego y yo le decía a los jóvenes en esa reunión que las acciones de ellos, positiva o negativa, nos van a afectar a nosotros los padres. Nos afectan. O celebramos tu victoria o lamentamos tu derrota, lamentamos tu fracaso. Y le decía a las jóvenes que estaban aquí: Dios no quiere que ustedes salgan embarazadas a la edad de 15 o 14 años. No es la voluntad de Dios. Dios no quiere que ninguno de ustedes caiga preso, le decía a los muchachos, a esa edad. No es la voluntad de Dios. Pero si tú abortas tu propósito, pues entonces te va a ocurrir.
Porque los hijos de Elí abortaron el propósito. La herencia que había para ellos era que ellos iban a ser los herederos de ese sacerdocio santo. Entonces, cuando nosotros abortamos nuestro propósito, Dios continúa con su plan, porque el plan de Dios se va a cumplir sin ti o sin mí. Pero el plan de Dios se cumple. El propósito de Dios se cumple. Amén. ¿Usted cree que la iglesia Santo Nuevo Pacto se va a descarrilar si yo me voy y me vuelvo un loco viejo en la calle? No, hermano, Dios va a cumplir eso, porque la iglesia no le pertenece a Daniel, la iglesia de Cristo. Entonces Dios tiene un plan y un propósito de manera particular y personal con cada uno de nosotros. Los hijos de nosotros nacieron con un propósito, no para comer arroz, ir a la universidad, se casaron y se fueron y se murieron. No, hay algo que trasciende, hay un propósito eterno en ellos. Amén. Y nosotros tenemos que luchar por para que se cumpla ese propósito. Y se lo digo a los padres que están aquí, a las madres que están aquí. Si usted está aquí, Dios lo trajo para escuchar este mensaje. Amén. Tenemos un compromiso nosotros. Por más adulto que sea, por ejemplo, Génesis o Andia, Roberto sabe que como padre, cada vez que la ve le dice: tú sabes que tú naciste para amar a Dios. Amén. Y nosotros tenemos que recordarle a nuestros hijos cuál es el propósito de ellos. Amén. No importa cómo se encuentren, ni que ya tienen hijos, que ya son adultos, el padre nunca deja de serlo. Siempre padre, madre. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos son o lo serán. Elí como que fue como pasó la mano, como: ay, mis hijos, ustedes lo que están. Bueno, vamos a ver la consecuencia de eso. Entonces dice el capítulo 30. Por tanto, oiga lo que dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa. Ahora llegó un momento que Dios le habla a Elí y le recuerda algo que estaba ya escrito. Y le dice lo siguiente: por tanto, yo, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Entonces, el único que puede con toda su soberanía de quitar lo que puso y de volver a poner lo que quitó fue Dios. Porque Dios quita y pone cuando Él quiere, cuando es su voluntad. Entonces, algo que era perpetuo, es decir, que no se iba, solamente un eterno quita algo que puede ser de eternidad, ¿verdad, Benita? El eterno puede quitarte algo que había una promesa eterna para ti, porque la vida eterna es una promesa de Dios. Y si tú te descuidas de ella, ¿qué va a pasar con tu vida eterna? Escucha, pueblo, como dice el asunto. Escuchen este mensaje de parte de Dios para nosotros, porque este es un mensaje para nosotros en esta mañana. Alabado sea el Señor. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Dios se echó para atrás. Porque yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Porque hay tantas personas que desprecian a Dios. ¿Estamos amando a Dios? Aleluya. Y es importante que usted le lea esto a sus hijos: que Dios honra a los que le honran.
que usted se lo envíe como un versículo. Mírate, Dios me dio este versículo en la iglesia para ti, hijo mío, y deje que el Espíritu Santo haga la obra. Gloria al Señor. He aquí vienen días, oiga esto, he aquí vienen días en que cortaré de tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Usted, yo no sé, yo he conocido familias que han vivido tragedia que viene de su antepasado, porque no hay un arrepentimiento en la familia y los hijos mueren jóvenes. Hermano, es una maldición que solamente Dios es la puede quebrantar. Dios es el único que puede romper maldiciones generacionales. Entonces, Dios le dice a Elí seriamente: ya en tu casa no habrá anciano, van a morir jóvenes. El varón de los tuyos, dice el versículo 33, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Wow. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Cuando estén en su momento pleno. Y dice el versículo 34: y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Wow. Hermano, hay una responsabilidad. Hubo una parte sacerdotal de parte de Elí que él no la hizo. Y yo le pregunto a nosotros los padres, ¿estamos haciendo nuestra parte sacerdotal? Aleluya. Porque a nosotros se nos va a reclamar, a nosotros se nos va a pedir cuenta. Gloria al Señor. Por eso este mensaje el Señor lo tenía para hoy, para todos nosotros, para joven y viejo, para hijo y padre. Los padres que estamos aquí tenemos un compromiso delante de Dios: criar a nuestros hijos bajo el temor de Dios, enseñarle a ellos a amar a Dios, para que cuando sean grandes no se aparten. En otra palabra, cuando sean grandes tomen decisiones inteligentes. Alabamos al Señor. Y dice, wow, esta última parte de este versículo 34, Dios le dice entonces a Elí: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Wow. Yo quiero que los hombres levantemos nuestras manos. Diga, yo quiero que usted repita después de mí: Señor, que yo sea un sacerdote ungido para consagrar mi vida y cumplir tu propósito con mis hijos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo lo hago como para los hombres. Ven, Benito, yo creo que tú lo hagas en este momento con las mujeres. Gloria al Señor. Estamos cerrando casi. Aleluya. Levantamos nuestras manos, amadas, al cielo. Señor Jesús, me revisto de vestidura de doble tapices y tomo tu palabra para ser sabia y poder instruir mis hijos bajo tu temor. En el nombre de Jesús me comprometo
a partir de ahora, mirar y cuidar por la crianza de mis hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Ofni como Finí murieron el mismo día, cumpliendo la profecía de su muerte. Y mire cómo sucedió esto en una batalla. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, es decir, perdió la visión, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y él le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finí, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. La parte que más le impactó y más le dolió a Elí no fue la muerte de sus hijos, porque ya él se le había profetizado que eso iba a acontecer. Lo que a él le impactó fue que la presencia, donde habitaba la presencia de Dios, fue tomada, porque él era el responsable de mantener el arca como sumo sacerdote. Nosotros somos los responsables de mantener esa presencia de Dios en nuestra casa. Wow, tenemos una responsabilidad tan grande que a veces se nos olvida. Resulta y viene a ser que cuando Elí escucha que los filisteos, los enemigos de Israel, se llevaron el arca, miren lo que aconteció. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Estaba gordo el hombre. Y había juzgado a Israel 40 años. Por 40 años estuvo Elí haciendo el papel de juez y de sumo sacerdote. Y dice el versículo 21: y llamó al niño y cavó, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada del arca de Dios y por la muerte de su suegro. Quedó uno, y a alguien se le traspasó esa gloria. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Y cierro con este último slide. Mientras los hijos de Elí mantenían una vida de pecado, mire qué pasaba con un Samuel que tenía una naturaleza de Dios, de obedecer, de cumplir con la promesa que una madre, y de seguro la Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que Ana le mencionaba a su muchachito: mira, recuerda que tú estás vivo, es por obra de Dios. Recuerda que tú vives porque Dios permitió que tú nacieras. Tu mamá era estéril y yo le prometí a Dios que tú le ibas a servir al altar. Ten cuidado, oíste. Hermano, a veces usted tiene que levantar el puño espiritual al muchacho. Ten cuidado con lo que tú haces. Que hay una madre que te baja el puño y Dios ni se diga. Ay, santo. Ay, ¿dónde está Abraham? Cuidado yo. Aleluya. Oiga, hermano, y el joven Samuel ministraba. Oiga miren lo que estaba Samuel. Tony, los hijos de Eli acabando con medio mundo. Y el Samuel, miren lo que estaba. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de éfod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Cada año los padres debemos traerle una vestidura diferente a nuestros hijos en cuanto al espiritual. Es decir, una enseñanza nueva, un nuevo consejo
a nuestros hijos. Aleluya. Y dice que cada año la madre le llevaba esa túnica al muchacho. Y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en el lugar que pidió Jehová. Y se volvieron a su casa. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto. Es importante, jóvenes, que ustedes cada día más crezcan en el Señor y sean aceptos delante de Dios y delante de los hombres. Ay, porque el testimonio no es nada más para Dios. El testimonio va para los de afuera. ¿Qué hizo Laura? Buscó una célula de jóvenes cristianos. Tuvo la oportunidad de hacer lo que ella quería, porque ya salió de la burbuja de los padres. ¿Qué hizo Samuel cuando salió de la burbuja de Mayra y Eddie? ¿Qué ha hecho Maydi? Que la tengo ahí conmigo. Maydi aquí, yo soy su pastor, pero nos va a morir y es mi compañera de trabajo, señores. Gloria al Señor. Pero han hecho lo que le agrada a Dios. Amén. Termino con esto. Primera de Samuel 3. El joven Samuel ministraba, le leía eso en la presencia de Elí y palabra de Jehová. Pero en este momento la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Claro, murió el sumo sacerdote, se le fue la visión espiritual al sumo sacerdote. Y aconteció, escuchen esto, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Dios estaba levantando a alguien con una visión diferente. Aleluya. Había un joven que ya Dios le estaba llamando para asumir un sumo sacerdote con una unción nueva. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Los jóvenes deben estar en la presencia. Samuel no se despegaba, William, del arca. Gloria a Dios. Eso significa mantenernos en la presencia de Dios, en la búsqueda. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: Here I am, heme aquí. ¿Cuánto en esta mañana le dicen al Señor: heme aquí? Denle un aplauso al Señor y póngase sobre sus pies. Gloria a Dios.